Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Como ya les había contado, esta semana vamos a tener contenido grabado, pero espero que les guste. Ya me habían pedido este tema y como siempre vamos a abordarlo como debe de ser desde la perspectiva jurídica, porque eso es lo que nos interesa, pero también nos interesa saber cositas de chismecitos. Entonces, el día de hoy les agradezco a todos por estar aquí. Los invito a dejar su like. Y yo creo que el día viernes vamos a tener por ahí un live en donde ya les voy a platicar qué es lo que ando haciendo. Sí, yo creo que el viernes. Y bueno, vamos a empezar. Hoy les quiero platicar de los divorcios como relevantes que hubo este año que termina, 2024. Eh, en realidad creo que son del 2023 porque no tuvimos como tantos divorcios en 2024, pero bueno, se los voy a platicar para que vayamos viendo cómo sí se puede dar un divorcio tranquilo, pero también por qué se dan los divorcios en donde terminan en pleito. El primero del que vamos a hablar es el de Andrea Legarreta y Eric Rubin, que ellos el jueves 23 de febrero anuncian lo que nadie había pensado, porque la verdad es que mucho se especulaba y se hablaba al respecto, pero por lo menos yo no es algo que me esperaba. Sentía que era un matrimonio bastante sólido y anuncian su separación, no así su divorcio, pero sí su separación, que después derivó o deriva en un divorcio, pero en aquel momento solo hablan de una separación. Incluso hablaban de que iban a continuar legalmente casados porque por lo menos lo que daban a entender es que continuarían intentando retomar la relación. En algún momento Eric Rubin declaró que esta separación incluso provenía de una recomendación de su terapeuta de pareja que les había como invitado a hacerlo para que vieran si esa era la decisión que querían tomar. Después pudimos ver que, bueno, últimamente que ya cada uno ha estado retomando su vida. Hace muy poco, unos días, falleció la mamá de Eric, lamentablemente, y Andrea expresó sus condolencias, lo que quiere decir que hay una buena relación. Recuerdo que este tema generó mucha risa, mucha burla, porque hablaban que se separaban desde el amor y nadie entendía por qué si todavía te amas te divorcias. Creo que lo hacen en el momento adecuado. Estaban llevando esta separación de la mano de una persona especialista en salud mental que los estaba ayudando a entender lo que sucedía. Pero no solamente eso, sino que además creo que es en este punto, y se los digo porque es lo que a mí me toca trabajar, en este punto se deben detener, se debe de tomar la decisión y recordar cómo es que llegan a formar esta relación, que es enamorados, que es con un proyecto de vida, porque dudo que bueno, una pequeña parte de la población, pero la mayoría no se casa o no nos casamos pensando en divorciarnos. Es bueno saber que existe esa posibilidad, pero no se hace con esa finalidad. No es como me voy a casar porque quiero divorciarme. La mayoría lo hace por iniciar un proyecto de vida. Mi recomendación siempre es para las parejas que recuerden por qué se unieron, porque al final cuando hay hijos de este matrimonio que se va a disolver, lo que sucede es que quienes sufren la situación del divorcio, las agresiones, la violencia, si tu papá es esto, si tu mamá es lo otro, son los hijos. Entonces, a mí sí me parece que es adecuado recordar por qué en primera instancia se casaron. Habrá personas que recordar por qué se casaron los va a llevar a generar incluso rencor, porque no siempre existe el matrimonio porque se desea. Muchas veces es por cumplir. Pero a lo que quiero llegar es a que en este caso en específico ellos se casan porque así lo desean, se casan enamorados y creo que desde ese amor es que deciden tomar esa decisión. Antes de hacerse daño, antes de terminar mal, desgreñados, peleándose, que si la casa, que si el hijo, que si el perro, que si el coche. Y bueno, continuamos. En aquel anuncio, Andrea lo que dice, porque lo hace en el programa hoy, hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha terminado y desde la más profunda sinceridad, respeto, honestidad y por el gran amor que nos tenemos,
seguiremos amándonos desde otro sitio. Entender que el amor evoluciona también es importante. Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas. Y esto es importante, recordar que ya no se trata de ellos, que ya se pueden caer gordos, que ya no se toleran. Probablemente es una pareja, no hablo específicamente de ellos, sino en general, que ella se fue infiel, o es una pareja en donde ya no hay amor, pero recordar el amor hacia los hijos es sumamente importante. Y ellos, y justo es lo que menciona Andrea, que lo hacen por el amor a sus hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja no es una separación de familia. Aquí quiero detenerme y creo que ya hemos platicado esta parte cuando dicen las personas, porque sucede tanto en hombres como en mujeres, es que tu papá ya no nos quiere. O es que tu mamá ya no nos quiere. No es que los quiera o no los quiera a los hijos, es que se trata de ya no hay nada más que hacer por la relación de pareja, pero no de los hijos. Y aquí es importante recordarlo, la mayoría de las consecuencias y de las secuelas que se viven por un divorcio recaen en los hijos. Y es sumamente doloroso ver a esos hijos con este anhelo de ni siquiera que sus papás se reconcilien como pareja, sino simplemente que no se lleven mal. Claro, es que tu papá ya tiene otra o tu mamá ya tiene novio. Terminan castigando a las mamás, ya no te voy a dar dinero porque te lo vas a gastar con el otro. Y la mamá, ya no te voy a prestar a los niños. Recordemos que la pensión y las convivencias no son derechos de papá y mamá, es un derecho que tienen los menores. Este matrimonio me parece que lo hizo muy bien. Ellos finalmente toman en cuenta el amor por sus hijas, que tienen muchos proyectos juntos, que tienen tal vez negocios, empresas, no lo sé, propiedades, bienes, y que al final va a ser para sus hijas. Entonces, eso es importante. Así, creo, deberían de ser todas las separaciones, todos los divorcios, tomarlo por etapas sin que exista agresividad. Lamentablemente no sucede así en la mayoría de los casos. Yo sé que muchas veces una de las partes no coopera para que suceda así, pero en teoría debería de ser. Y bueno, en el mismo programa, 5 días después, Tania Rincón anuncia su separación de Daniel Pérez. ¿Se acuerdan que ella se casa con este chico que había sido su novio mucho tiempo cuando estaba en Venga la Alegría? Después se pasa a Hoy y acá le toca anunciar su separación. Ella también dice que lo hace desde el amor y me parece que también es porque estaban yendo a terapia. Ellos llevaban 11 años juntos, bueno, de matrimonio, porque llevaban 16 de pareja, 5 de noviazgo y 11 de matrimonio, y también tienen 2 hijos en común y por eso deciden hacerlo tranquilamente, ella lo explicaba, por sus hijos. Se especuló en aquel momento, a principios de año, en febrero, que las causas por las cuales habían decidido separarse habían sido infidelidades por parte de ella, por parte de él, problemas económicos, celos profesionales. Ellos decidieron guardar silencio por sus hijos y por respeto a ellos como pareja, por nuevamente por la razón por la que se casaron. Ellos emiten un comunicado en conjunto en donde decía tal cual, siempre nuestras redes han sido nuestro aliado para platicarles noticias a lo que ocurre en nuestro día a día. Hoy queremos compartirles, Dani y yo, que desde el pasado mes de enero, pues esto había sucedido la separación un tiempo antes, hemos decidido separarnos y poner fin a nuestra relación de pareja. Esta decisión la tomamos desde nuestro profundo amor y entendimiento, que siempre nos tendremos el uno para el otro. Tenemos que seguir formando una hermosa familia. Agradecemos el cariño y apoyo de nuestra familia y amigos en este momento de transición. Y aquí quiero retomar, esto también se llevó a risas, burla, porque si se aman, ¿cómo se pueden separar? Ah, me divorcio porque estoy enamorado, te amo, por eso me divorcio. No es esa la tendencia. De hecho, sí vemos una tendencia en los divorcios hacia estas separaciones pacíficas que tal vez no logramos entender porque divorcio normalmente significa pleito entre la pareja y te digo y me dices y te hago y me haces.
Pero aquí tiene que ver mucho la salud mental, el acompañamiento de un profesional para que se tomen este tipo de decisiones sanas antes de llegar a la violencia, porque no se trata de lo voy a dar todo por mi matrimonio y todo significa te aguanto lo que sea, nos faltamos al respeto, nos golpeamos, porque al final lo que no funciona no va a funcionar de ninguna manera. Y ellos nuevamente mencionan a sus hijos como el eje que los hace llegar a esta decisión de forma pacífica. Tal vez al principio sí estaban enojados, no sabemos cuál fue la razón de la separación y sin embargo no importa, lo importante es porque, oigan, si existe el divorcio incausado, que ya no necesitamos explicarle causas al juez, como porque habría que explicarle a la gente, nos separamos y punto. Y siempre, siempre van a estar cercanos porque hay hijos de por medio. Y a mí se me hace sumamente triste ver estas situaciones en, dejo al niño en la esquina y tú lo recoges porque no nos podemos ver. Y el niño queda en peligro, o los niños quedan en peligro, o que te los entregue la niñera, o que te los entregue mi mamá o mi papá, o se los entrego a tu mamá porque no te puedo ver siendo hombre o mujer. O le voy a hablar mal a mis hijos de ti, sea el hombre o la mujer, porque el daño es para los hijos. Entonces creo que la tendencia en los divorcios es esta en la que la principal preocupación son los hijos y así debería de ser. Pero el programa hoy nos tenía más sorpresas y el 10 de marzo, o sea, el siguiente mes, unos días después, Galilea Montijo anuncia que se estaba separando, bueno, que ella se había separado de su esposo Fernando Reina y que de hecho acaban de concretar el divorcio. Ella mencionó en aquel momento, es impresionante que algunas personas no entiendan esta parte de que puede ser civilizada una separación. Y claro, el morbo, si te divorcias es porque ya no te quieres, porque hubo infidelidad, porque él te robó, tú le robaste, porque seguramente, no sé, intervinieron tus papás, hay un montón de razones por las que pudieran divorciarse. Pero al final eso no es relevante, lo relevante es que lo hagan pacíficamente y repito, sí por ellos como adultos, pero por los hijos también. En el caso de Galilea y de Fernando, tienen un hijo en común, pero Galilea convivía con los hijos de él. No quiero entrar en la situación de si él se divorció por ella o lo que haya sido, porque mucho se especuló en aquel momento, pero si ella tenía una relación sana con los hermanos de su hijo, ya no son los hijos de mi esposo, pero son los hermanos de mi hijo. Entonces creo que eso también a ella le llevó a tomar esta decisión. No sabemos si lo discutieron, si el día que lo hablaron lloraron, si se enojaron, si se reclamaron, pero al final el hecho de hacer este proceso tranquilo, pacífico, por el bienestar de ellos, pero sobre todo de los menores involucrados, es importante. Y ella lo dice aquí, es impresionante que haya personas que todavía no puedan entender que existen este tipo de separaciones, y tal vez no civilizadas, pero sí pacíficas, que se puede seguir siendo mamá y papá sin ser pareja, y eso también es importante entenderlo. Sé de muchas parejas que como parejas fueron malísimas, que se llevaban horrible, pero que como papás son buenos padres y hacen desempeñan este rol de padres muy tranquilos, muy en paz, muy en conjunto. Si ella dice algo, él lo apoya y viceversa, porque el interés principal son los hijos y así debería de ser. Dice, él va a ser siempre un gran amigo para toda la vida, su familia, sus amigos, todo su mundo saben que los amo con todo mi amor, porque al final, pues sí, hay una separación incluso de la familia de la otra parte y no está mal, es parte de este tipo de situaciones, pero los hijos siempre los van a unir. En el caso de Galilea ha sido muy juzgada porque el niño se fue a vivir con el papá, que a mí me parece que el mismo derecho tienen los niños de elegir quedarse con la mamá y la mamá de tenerlos, que de elegir quedarse con el papá y el papá de tenerlos. Hay situaciones que tal vez no son las comunes, pero deberían de serlo y sí deberíamos de normalizar, porque los menores pueden ser escuchados en juicio y a lo mejor la mamá trabaja mucho y prefiere estar con el papá, a lo mejor el papá trabaja mucho y prefiere estar con la mamá,
No sabemos cómo funciona, pero creo que no deberíamos de juzgar, ya lo hemos dicho aquí, maternidades ni paternidades, y si el bien del niño y si el niño eligió porque así se siente cómodo estar con su papá, es algo que no debería de importarnos ni deberíamos de juzgar, solo entender que lo que están haciendo es por el bien de su menor hijo, que es lo importante. Y miren, ahorita el caso que vamos a ver era un caso que pudo haber sido igual de pacífico, pero se dio en otro momento, en un momento en el que hablar de salud mental y de divorcios pacíficos no era tan común. Estamos acostumbrados a que se divorcien por una infidelidad, porque había violencia, eh, pudo haber sido violencia física, económica, psicológica, pero también puede ser porque ya no nos entendemos y en ese punto poner un alto para evitar llegar a esas otras situaciones. En el caso de Cecilia Galeano y Sebastián Rulli, a mí me parecía que fue una situación muy triste. En 2011 ellos deciden separarse tras 4 años de matrimonio, pero ya tenían un tiempo de relación. Yo recuerdo que ella era conductora de Telehit, a principios de los 2000, no sé, tal vez 2005, 2006 o antes, no lo sé. Y él ya aparecía en varios programas con ella, la acompañaba. Creo que en los primeros premios Telehit que hubo, él la acompañó, ella fue presentadora. Y hacían bonita pareja. Ella ya tenía una hija de una relación previa y él siempre hablaba bonito de la niña. Finalmente se casan y 4 años después deciden ponerle fin a su relación. Todo iba tranquilo hasta que se empezaron a destapar ciertas situaciones. Ellos, y esto lo declara uno de los abogados, que me parece que es el abogado de Sebastián Rulli, ahorita lo vamos a ver, que se separan y se divorcian a través de un convenio típico de divorcio en el que Rulli está obligado a pagar alimentación a Galeano y a su hijo, así como una compensación acordada con la contraparte. O sea, ellos todo lo hablaron y lo estipularon en el convenio y ahorita vamos a hablar de esos convenios. Hablaron de las convivencias y dice, tiene derecho a convivir de manera alternada los fines de semana con el menor. El derecho es del menor, no era de Sebastián ni de Cecilia, sino del menor, pero el menor tenía el derecho a convivir con su papá y ellos lo acordaron, quedaron muy bien. Y mencionaba en aquel momento, en 2011, el abogado, el juez aprobó el convenio y ahora ambos tendrán que cumplirlo. Cuando este tipo de convenios no se cumplen, en automático hay que ir a juicio. Esto dicho por David Cohen, abogado de Rulli. Bueno, pero después, suceden cosas que me parece que solo fue el reflejo de una mala representación jurídica. La pareja terminó en malos términos, disculpen mi pleonasmo, me acabo de dar cuenta, en medio de una batalla legal por una camioneta de lujo que Cecilia le había regalado a Sebastián cuando aún eran pareja, pero él decidió venderla sin avisarle a ella. ¿Qué es lo que sucede con estas situaciones de los regalos? Ella había mencionado que él le había regalado a ella una camioneta Homer y una motocicleta Harley Davidson. Ella se lo regresa y esperaba su camioneta de regreso. Se estaban devolviendo las cosas, pero pues él no se la regresó. Entonces, 6 años después, el juez dicta una resolución en donde se le tiene que entregar la camioneta a Cecilia. Y ella dice, hubo un momento donde sí realmente hubo muchos problemas porque, bueno, era un divorcio. Yo siempre digo que si te divorcias es porque hay algo que no funciona y eso es una realidad. Pero si ya habían concretado esa parte de forma pacífica, fue horrible ver después cómo peleaban por una camioneta, que también se me hace como, Sebastián, si ya te habían regresado tus cosas, nada costaba regresar la camioneta, o pagarla. Pero bueno, en el 2012 se batieron en una batalla legal que duró casi 3 años por una camioneta de lujo, era una BMW, no encontré el detalle de qué año era, y me parece que era color negro, era una BMW, no recuerdo el año, mucho menos el valor,
pero era una camioneta de lujo que la actriz le había regalado al actor cuando aún eran pareja, pero que Rulli vendió más tarde argumentando que ella le había endosado la factura. Esto lo reportó el diario El Informador en aquel entonces. En 2015, el juez falló a favor de Cecilia, por lo cual el automóvil le fue devuelto. En esa época la situación entre las estrellas de televisión era tensa y muchos años continuó así. Y Galeano agradeció ganar una demanda que no interpuso. O sea, ella ni siquiera la interpuso. Y aquí es donde quiero hacer esta pequeña reflexión. Muchas veces no se puede llegar a acuerdos porque somos los abogados quienes lo impedimos. Y eso es muy triste, es lamentable. Yo se los he dicho. Sé que nunca voy a ser millonaria porque para mí el ideal es que como pareja puedan resolver las cosas a través de un convenio que se tome en el tiempo. Pero ahorita vamos a ver cómo funcionan estos convenios, por qué es más tranquilo el divorcio, cómo nos ponemos de acuerdo. Y miren, para eso les traigo este otro material que les voy a presentar. Y aquí ya vamos a hablar propiamente de lo que es el divorcio y lo que ustedes o yo podríamos enfrentar. Para el Código Civil Federal, en su artículo 266, nos dice que el divorcio disuelve un vínculo de matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Ya no tenemos que esperar los años y los meses y los días que antes se nos establecía, pero nos dice que es eso, el divorcio disuelve el matrimonio, el vínculo matrimonial. El Código Civil para el Distrito Federal, que ya sé que es CDMX y no sé qué, pero la ley lo llama todavía el actual Código Civil para el Distrito Federal. También en el artículo 216 dice que el divorcio disuelve el vínculo matrimonial, coincide con el federal, deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro, o sea, otro matrimonio. Podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial, manifestando su voluntad. Esto es importante porque recordemos que el matrimonio es un contrato y como todo contrato es un acuerdo de voluntades. Entonces, nos dice que se manifiesta la voluntad de ya no continuar en matrimonio y con eso basta. Ya no necesitamos las causales. De hecho, en el Código Federal todavía se habla de causales, pero en la mayoría de las entidades federativas, cada Código Civil ha derogado esta parte, o sea, ya no existe porque no se necesita explicar. Era también revictimizante el tener que explicar, el decir, mi pareja me fue infiel y ahora demuestra la infidelidad para que te acepten el divorcio. Sufría violencia, entonces demuestra la violencia para que te acepten el divorcio. Era relatar situaciones que para nadie eran agradables. Y sobre todo iba contra lo que era el matrimonio. Si el matrimonio es un acuerdo de voluntades, ¿por qué no me puedo divorciar solo con la voluntad? Se hace esta modificación a la ley y entonces nos dice hoy en día en el Código Civil para el Distrito Federal que se manifiesta la voluntad de no querer continuar el matrimonio y con eso basta. Lo puede solicitar uno, lo pueden solicitar los dos, sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita. Aquí en el estado en el que yo vivo, que es el estado de Veracruz, el Código Civil en el artículo 140 dice que el divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro, y esto en coincidencia y concordancia con el Código Federal y con el Código para el Distrito Federal. ¿Quién lo puede solicitar? Y esto es como un resumen de varios códigos que estuve consultando. Y en la mayoría de los códigos lo que dice es que el divorcio lo puede solicitar uno o ambos, como también lo establece el del Distrito Federal. Lo puede reclamar ante la autoridad judicial, manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita. Justo como estuve consultando varios códigos, es que les digo que las causales en la mayoría de los códigos civiles de las entidades federativas, de las 32 de este país, ya no existen. ¿Qué es el convenio? En el divorcio incausado, es decir, en el divorcio sin causa, se pide por regla general que debe de ir acompañado de un convenio. En este convenio debe de haber
ciertos elementos que vamos a dejar en claro. ¿Cómo sucede? Por lo menos cómo lo trabajo yo. Nos vamos a sentar la persona a la que represento, el litigante, porque ya les he explicado, que en este caso sería una de las partes, se va a sentar el abogado de la otra parte y la otra persona. Y vamos a establecer, digo, es en el mejor de los casos, a veces tenemos solo que hablar entre abogados porque les digo, no siempre se termina bien, debería, pero no siempre. ¿Qué es lo que vamos a establecer en este convenio? ¿Quiénes son cuando contrajeron matrimonio? Si hay hijos de por medio, de qué edades, si están estudiando. Y ahí lo primero que hay que establecer es la designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de las hijas e hijos menores o con incapacidad legal. Es decir, vamos a quedar de acuerdo en que los niños se van a quedar conmigo. Yo voy a tener la guarda y custodia porque soy la que tiene más tiempo, yo los puedo llevar a la escuela, a sus actividades extracurriculares, porque soy la que está pendiente de las cartillas de vacunación, porque tal vez mi trabajo me lo permite o porque tal vez no trabajo. Y llego a un acuerdo con mi expareja. Mi expareja dice, si tú los vas a seguir cuidando, entonces yo puedo seguir trabajando. Y incluso te voy a designar una parte de la pensión. Les digo, esto es en el menor de los casos, pero sería el ideal. Pero así vamos a llegar al acuerdo de quién se va a quedar con los menores en caso de que exista. Como segundo punto, las modalidades bajo las cuales se ejercerá el derecho de convivencia. O sea, la otra parte, cuándo va a convivir con los niños. Y tenemos que respetar horarios de comida, horarios de descanso, de esparcimiento y el estudio de las hijas e hijos. ¿Esto qué quiere decir? Sin afectar ninguna de las situaciones, yo puedo establecer que mi ex esposo va a pasar, o mi futuro ex esposo va a pasar por mis hijos todos los viernes a la salida de la escuela, del colegio, y me los va a entregar el domingo para que a mí me dé tiempo de revisar tareas a las 6 de la tarde, porque le van a encargar tareas el fin de semana y las va a hacer con el papá, porque yo me encargo de las de lunes a viernes. Podemos establecer situaciones de convivencia como con quién se van a quedar para Navidad, con quién para Año Nuevo, cuántos días de Semana Santa, si la primera semana van a estar conmigo, si la segunda contigo, si por tu trabajo o por el mío, quién lo va a tener los fines de semana, las vacaciones de verano. Aquí vamos a establecer eso, pero yo no le puedo decir a la persona que, no sé, pase por ellos a las 5 de la mañana porque yo a esa hora me voy, cuando normalmente a lo mejor son pequeñitos de, ¿qué será? 3 y 5 años y están acostumbrados a levantarse a las 8:30. Tengo que respetar sus horarios de descanso. Te lo entrego el miércoles a las 4 de la tarde a medio partido de fútbol, tampoco, está en un momento de esparcimiento. Si ese pequeñito termina de entrenar fútbol o lo que sea a las 6 de la tarde, entonces a las 6:30 podemos estar hablando de esto. Porque también hay papás o mamás que cuando van a recoger es de 2 segundos y ya estás en el coche y nos vamos, y tampoco funciona así, porque ejercemos presión en los menores. Como siguiente punto que se tiene que establecer en el convenio es el modo de atender las necesidades de las hijas e hijos y del cónyuge a quien se debe dar alimentos, especificando forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria. Me vas a depositar tanto, porque ya quedamos en ese acuerdo, en este convenio, a mi tarjeta bancaria. En ese convenio se va a especificar a nombre de quién está la tarjeta, que tiene que ser a nombre mío como beneficiaria, por ejemplo, a nombre, cuál va a ser la cantidad, el desglose de, un ejemplo, van a ser 2,500 para cada menor y 2,000 para mí. Y esa cantidad se va a depositar cada 15 días, los días, no sé, 15 y primero de cada mes, o 16 y día primero de cada mes. Vamos a establecer los días. Tengo que entregar mi número de tarjeta, incluso la fecha de vencimiento de la tarjeta para que después no haya ningún conflicto con que, ya había vencido. Y todo esto se va a establecer también en ese convenio.
la designación del cónyuge al que corresponde el uso de la vivienda familiar o domicilio conyugal. Por ejemplo, tenemos 2 propiedades, yo me voy a quedar la más grande porque ahí es donde voy a vivir con mis hijos y mi expareja se va a quedar con la más pequeña, que normalmente funciona así. Y en cuanto a los vehículos, siempre como que el señor se queda con el vehículo reciente y la señora con el otro. No sé por qué, pero siempre quedan de acuerdo en eso. La verdad, no sé por qué lo designan así, pero si las parejas o exparejas quedan a gusto con esa designación, está bien. ¿Qué otra cosa se va a establecer? Perdón, de lo del domicilio conyugal, cuando solo hay uno, normalmente se le deja a quien se va a quedar con los menores, porque es donde los menores estaban creciendo o están creciendo. Cuando hay violencia, sí se pide o es conveniente cambiar de lugar para que ellos también sientan que van a empezar. Cuando se vive en ciudades diferentes, por ejemplo, a la de los familiares, sí te puedes ir. Un ejemplo, toda mi familia vive en Coahuila y me estoy divorciando y yo me quiero llevar a mis hijos porque toda mi familia está en Coahuila y me quiero mover hacia allá y allá tengo oportunidades laborales. Se puede hacer y establecer en este convenio siempre y cuando la otra parte esté de acuerdo. ¿Qué es lo que yo veo que sucede ya en la práctica? Que cuando son este tipo de casos, normalmente se pide más tiempo de vacaciones para la parte que se va a quedar en la ciudad en donde estaban, por ejemplo, para la que no se va a mover de ahí, porque no convive los fines de semana. Porque muchas veces por cuestiones económicas ya no se pueden continuar las convivencias, entonces todas las vacaciones las pasa allá. Y ahí también entonces se tiene que modificar las fechas especiales, cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre, con quién lo van a pasar, quién se va a transportar a la otra ciudad para llevar o traer a los niños. Y me ha tocado ver que siempre quedan de acuerdo, no, me parece incluso, y eso es recomendación de los abogados, por eso les digo, muchas veces cuando hay pleito es culpa de los abogados y hay que aceptarlo. Muchas veces es como, ok, yo me voy a quedar con los niños y te los voy a entregar en tu ciudad. No sé, salen de vacaciones el 5 de julio, te los voy a entregar el 10 de julio, porque tengo que preparar algunas cosas, las maletas, el viaje, y lo acordamos. Pero antes de que entren a clases, una semana antes me los vas a entregar, tú los vas a traer a mi ciudad, y eso funciona bastante bien. También en este convenio se tiene que acordar la manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, es decir, lo que les mencionaba, los vehículos. Entre los dos pusimos una papelería. ¿A quién se le va a quedar? Tenemos un negocio que tiene un acta constitutiva, vamos a continuarlo, no lo vamos a continuar. ¿Qué se va a hacer con esas acciones en el futuro? Yo te vendo mi parte, tú me vendes la tuya. Todo esto se va a establecer, pero antes de que se establezca, en este convenio lo que tenemos que hacer es decir, mientras dure el procedimiento, yo voy a seguir administrando esa papelería y tú vas a seguir teniendo tu ganancia, pero vas a seguir aportando lo que estabas aportando. Puedes seguir así, incluso pasado el tiempo, pero normalmente esto es en lo que dura todo el avalúo de lo que tienen, de los bienes, para poder hacer la división. Normalmente la división va a ser 50-50, normalmente, si es que así se aportó, es lo que decreta normalmente el juez. Si se comprueba que uno de los dos puso más o puso menos, entonces se dividirán esos porcentajes. En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, deberá señalarse la compensación, cuyo monto no podrá exceder el 50% del valor de los bienes que hubieran adquirido. Si hay una compensación. Estamos casados por bienes separados, entonces ya no te voy a dar nada. No, si hay una compensación y a esta compensación se tiene derecho y tiene derecho a pedirlo la parte que se dedicó mayormente, no de forma exclusiva, mayormente al cuidado de los hijos, de la casa, tal vez no trabajaba, pero te impulsó para que tú trabajaras porque se entiende, las leyes entienden que para que una de las partes haya podido irse a trabajar
todo el día y desentenderse tal vez de los hijos, la otra tuvo que sacrificar ese crecimiento profesional o ese crecimiento laboral. Entonces sí se va a otorgar una compensación a la parte que mayoritariamente se haya dedicado al hogar, a los hijos, y si no hay hijos, al hogar, atenderte, hacerte de comer, o el acuerdo era que yo me iba a quedar en casa. Esa parte, quien haya sido hombre o mujer, tiene derecho a recibir una compensación, que sé que nos choca mucho, y no digo choca de fastidia, sino choca de que no lo podemos creer, es un choque de realidad entender que a veces somos las mujeres quienes tendríamos que darle una compensación a un hombre. Y se devalúa y se denigra al hombre por aceptar esa compensación. Pero estaríamos ejerciendo violencia de género si no lo viéramos de forma equitativa. Recordemos que estas cuestiones de género tienen que ver con los roles que se nos han designado. Tú eres hombre y vas a mantener, tú eres mujer y te vas a dedicar a la casa. ¿Y qué si el hombre su sueño era dedicarse a sus hijos? ¿Y qué si el sueño de ella era dedicarse a crecer profesionalmente? Esas situaciones que en un principio se llevaron a un acuerdo de pareja, es ideal que se disuelva de esa forma. Y por eso les platicaba de estos ejemplos de los famosos divorcios amigables, que les digo, para mí es como pacíficos. Es que se dan desde el amor, pero del amor porque empezaron. Bueno, vamos a continuar. El órgano jurisdiccional cumplirá cualquier deficiencia. ¿Quién es el órgano jurisdiccional? La autoridad, el juez, el tribunal. Ahí nos van a suplir cualquier deficiencia que implique una desventaja para cualquiera de las partes en el convenio propuesto. Creo que todos hemos escuchado a la prima, la amiga, la vecina que platica, ay, yo tengo un pariente o una parienta que le quita a su pareja el 90% de pensión. Y es como, no, hay un principio que se llama el principio del mínimo vital. No puedes dejar a la otra persona sin lo mínimo para sobrevivir. Porque hay personas que reciben una pensión de $500,000 de pesos mensuales, porque eso es lo que ganan, porque ese es el nivel de vida que estaba acostumbrado a tener, que su pareja podía proporcionar, porque hay personas que reciben 2,500 pesos a la quincena porque es lo que se puede. El divorcio y sobre todo la cuestión de los alimentos tiene que ver con los ingresos de cada pareja. Yo no puedo, como un juez, yo juez, no puedo obligar a una persona que gana el salario mínimo a que pague lo que pagaría de pensión un diputado o un senador, por ejemplo. El divorcio incausado se decreta aun cuando exista un no acuerdo entre las partes. Es decir, este convenio no va. ¿Y qué sucede con el órgano jurisdiccional? Existe una figura que todavía se llama Ministerio Público en Materia Civil, que está en los juzgados y que va a intervenir para ver que estos convenios no solo sean equitativos para la pareja, que ninguno de los dos abuse del otro, sino que también sea conveniente para los menores involucrados. Entonces, si no se llega a un acuerdo, de todos modos se decreta el divorcio, pero nos vamos a ir a juicio por la parte de alimentos, guarda y custodia, cuestiones de tutela incluso. Todo esto se va a ir a juicio, pero el divorcio se decreta, la separación, se extingue el vínculo matrimonial, todo lo demás se va a juicio. Y bueno, dice que el órgano jurisdiccional dicta una sentencia de divorcio mediante sentencia definitiva. ¿Qué sucede con esta sentencia definitiva? Y sé que aquí hay muchas dudas. Una vez decretado el divorcio y esta sentencia definitiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que llevarlo al registro civil para que se haga la anotación en las actas. En algunas entidades solo se hace la anotación en el acta de matrimonio, pero en la mayoría es en las actas de nacimiento y de matrimonio. Una vez en el caso de violencia familiar, la protección para menores se incluirá en la sentencia. Es decir, en ese caso, cuando hay violencia familiar, además de que se va a seguir de oficio por la vía penal, se tiene que
que resguardar a los menores, se van a brindar medidas de seguridad, medidas cautelares, en donde se va a proteger a los menores para que no puedan ser violentados nuevamente, pero no solo a los menores, también a cualquiera de las partes que haya sido violentada, papá o mamá, porque también hay mujeres que ejercen violencia. Es menos, pero sí existe. Y bueno, para garantizar el interés superior del menor, se llevará a cabo la celebración de la audiencia de menores, que se fijará de oficio o a petición de alguna de las partes. ¿Qué significa? En esta audiencia, no solamente previo a esto ya fueron escuchados los menores por los psicólogos, peritos psicólogos, y por psicólogos que van a dictaminar si hay algún daño, cuál es la relación con los papás. Incluso ahí nos vamos a dar cuenta si alguno de los menores ha sido manipulado por alguna de las partes para que hable mal de la otra. Todas estas situaciones se van a ver ahí, pero se da una audiencia en la que especialmente se escucha a los menores. Aquí en Veracruz los menores pueden ser escuchados a partir de los 12 años. En Nuevo León yo me enteré porque estuve leyendo, porque estuve checándolo en un asunto que estuve asesorando, es a partir de los 12 años. En Puebla, me parece, ahora que los estuve checando, creo que es a partir de los 10 años. Cada entidad federativa va a tener o establecer una edad para que sean escuchados, pero sí son escuchados. Incluso si no es la edad, de todos modos se le puede solicitar al juez que los menores sean escuchados. Antes de que se pruebe definitivamente sobre la patria potestad o la tutela de los hijos a petición de la madre o el padre, podrán acordar los tribunales cualquier providencia, cualquier protección que se considere benéfica para los menores. Que hayan propuesto los abuelos, los tíos, los hermanos mayores, estas situaciones en las que papá y mamá se andaban desgreñando y papá toma, pero mamá no llega a dormir y los niños se quedan solos, tal vez los abuelitos dicen, necesito que se comprometan o primero lo vamos a tener nosotros y las convivencias se van a dar en el SECOFAM o se van a dar con nosotros de por medio. Todo esto también se va a tomar en cuenta antes de que se dicte la sentencia. Los cónyuges que deseen divorciarse por mutuo consentimiento vía judicial cuando tengan hijas o hijos menores de edad y sean acreedores alimentarios o no hayan liquidado la sociedad conyugal, este es otro tipo de divorcio, que es el que se da por mutuo consentimiento. Deben acompañar su solicitud también por una propuesta de convenio. Ojo, tanto en el incausado como en este, que es el de mutuo consentimiento, se entrega el convenio y el juez puede hacer correcciones y entonces tenemos que acatarlas porque les digo, esta figura del Ministerio Público para los menores puede hacer observaciones para que hagamos correcciones. Esta propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. ¿Qué consecuencias? Cuestiones de alimentos, convivencia, todo lo que ya habíamos hablado en el incausado. Procede el divorcio administrativo cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse, tengan liquidada la sociedad conyugal de bienes, es decir, cada quien tiene lo suyo, no quiero nada tuyo, tú no quieres nada mío. La cónyuge que no esté embarazada, no tengan descendencia en común, es decir, que no haya hijos de por medio, que ella no esté embarazada, o que sí los tengan, pero sean mayores de edad e independientes, que ya no requieran los alimentos ni tampoco necesite alguno de ellos estos alimentos. Entonces, lo que va a suceder aquí es que se va a solicitar de forma administrativa. ¿Dónde? Directamente en el registro civil. Pero tienen que demostrar que ya no tienen nada que acordar, únicamente quieren la separación, que es diferente a lo que vimos con el nulo y el ilícito, ¿se acuerdan? Y bueno, todo esto se tiene que llevar al registro civil para que la sentencia ejecutoria que decrete un divorcio se remitirá copia certificada al juez del registro civil para que realice la anotación en el acta de matrimonio correspondiente. Les digo, hay algunas entidades que también lo hacen en las de nacimiento y está bien.
El divorcio en cualquiera de las formas establecidas en estos códigos podrá solicitarse ante el órgano jurisdiccional, es decir, ante un juzgado, ante el tribunal, o en su caso, ante el encargado del registro civil, que este es el administrativo. El acta de divorcio debe de expresar nombre, apellido, edad, nacionalidad y domicilio de los divorciados, fecha y lugar en el que se celebró el matrimonio cuando se casaron, la resolución de la sentencia que haya decretado el divorcio y demás datos que especifique la forma respectiva. El trámite de divorcio, cuando una de las partes, y esto ya me lo habían preguntado y se me había olvidado, pero bueno, ahorita que los estoy haciendo grabados, discúlpeme, quien me estuvo preguntando fueron 2 personas, les mando un besote y espero que aquí se puedan dar una idea. El trámite de divorcio se lleva a cabo únicamente en México, cuando en México fue el matrimonio. Sin embargo, si una de las partes, y esto lo tomé así tal cual, porque me parece que lo explica muy, muy bien, de la página del gobierno federal. Si tú no deseas viajar desde el extranjero a México para solicitar el divorcio, puedes tramitar un poder notarial en el consulado, es decir, vas a ir a tu consulado y ahí en el país en el que estás, y ahí vas a tramitar un poder notarial para que un abogado o una persona de tu confianza en México pueda hacer esta representación. Sé que da miedo. ¿Cómo voy a confiar en un abogado? Ni lo conozco, a lo mejor nada más me va a sacar dinero. Bueno, sí son mi familia, pero una vez que estén allá, yo no sé si nada más me va a estar pidiendo dinero. De todos modos, siempre me pide prestado y qué tal que ahora de ahí se agarra. Bueno, no se preocupen. Si ustedes designan un abogado en México, también hay consecuencias legales de tipo penal para el abogado que no haga su trabajo para el que lo están contratando y que incluso se beneficie sin dar resultados, pero esto se tiene que comprobar. Es fácil porque, pues, de todo eso tienen que guardar las conversaciones, los depósitos, para qué estaban enviando el dinero. Entonces, se tiene que firmar, así sea vía electrónica, un contrato de prestación de servicios entre la persona que está solicitando el servicio del abogado y el abogado. Entonces, por esta parte, sí quiero que estén tranquilos porque en cualquier estado ustedes o entidad federativa del país, ustedes pueden hacerlo, pero tienen que ir primero al consulado del país en el que están, el consulado mexicano. Si ambos están fuera de México, es decir, nos casamos en México, pero yo me fui a vivir a España y mi pareja se fue a vivir a Brasil. Cada uno va a acudir al consulado del país en el que se encuentra, al consulado mexicano del país en el que se encuentra, y va a tramitar este poder notarial. Espero que con esto quede un poquito más claro qué es lo que sucede en estos casos. Incluso si va a haber liquidación de bienes, lo puede hacer el abogado a través de este tipo de contrataciones en donde se otorgan estos poderes notariales, pero no se les olvide nunca pedir un contrato de prestación de servicios que debe de contener sus datos y del profesional, nombre, cédula profesional, ubicación en donde está el despacho o donde vamos a localizar al abogado, cuáles son los servicios para los que lo estoy contratando, porque a lo mejor solo lo contrato para el divorcio, pero no para la liquidación de la sociedad. Tal vez lo contrato para las 2 cosas. Entonces, todo eso se debe de especificar. Espero que con esto haya quedado un poquito más claro. Ya vimos varios ejemplos de esto. Yo por eso recomiendo el incausado a través de convenios, sentarse a platicar. Ya les había contado que a mí sí me gusta mucho recomendar que vayan a terapia, pero pues no siempre se puede, sé que es difícil, también sé que muchas veces no debería de ser así, las relaciones terminan muy mal y lo menos que quieren es seguirse viendo y negociando, pero bueno, a través de los abogados se puede. Y ojo, aquí sí quiero hacer una recomendación. Si tú me contrataste a mí como abogada, mi trabajo incluso puedes preguntarle a otro abogado si lo estoy haciendo bien. No está mal, es como cuando entre médicos como paciente solicitamos una segunda opinión. No me vengas a decir que el otro abogado te dijo que yo tengo que hacer porque si molesta.
pero sí puedes analizar mi trabajo. El trabajo de cualquier abogado que contrates, sí lo puedes analizar, sí lo puedes cuestionar. Y si no te gusta, deja ese abogado y buscas otro. No pasa absolutamente nada, no estamos obligados. Entonces, pues espero que con esto haya quedado claro. Les agradezco a todos. Ya la próxima semana que ya estemos en vivo, las preguntas que tengan al respecto las vamos a platicar. Les mando un beso enorme. Gracias por estar, gracias por todo su apoyo. Así vamos a estar. Yo espero el día viernes ya poder venir y contarles qué es lo que ando haciendo. Les mando un beso enorme. Cuídense mucho. Gracias por estar. Bye.